Bueno, pues parece increíble, ya llegamos a la parte final de este coloquio. Les agradezco mucho su compañía y atención y pasamos ya a la parte de las conclusiones. Nos toca hacer a nosotras tres aquí en el Presidium las conclusiones. Pensamos que si cada una leía las conclusiones, estas iban a ser repetitivas, entonces optamos mejor por la doctora Medina nos hará unas conclusiones de cada una de las mesas y la doctora Rebeca Ramos nos hará las conclusiones de tipo general. Con ustedes, la doctora Medina. Bueno, sí. Muchas gracias. Agradezco a la doctora Ingrid Brena por habernos invitado precisamente a elaborar las conclusiones de este evento. Y bueno, así como nos pusimos de acuerdo, ella también se puso de acuerdo en cuáles eran las conclusiones de cada una de las mesas y nos delegó para nuestro agrado esta elaboración de conclusiones. Entre las más relevantes en la conferencia inaugural, bueno, más bien en la inauguración de este evento, encontramos cuestiones muy interesantes como las que nos comentaba el doctor Patricio Santillán respecto a precisamente cómo los avances en ciencia, sobre todo en México, en cuestión de los métodos anticonceptivos y en este caso en el uso de la píldora y el siguiente, ha servido para empoderar precisamente a las mujeres respecto de su autonomía reproductiva o también sobre su derecho a reproducirse o no reproducirse. Creo que ese inicio del doctor Santillán en este evento fue muy importante, puesto que nos lleva otra vez a evidenciar que el conocimiento basado en la evidencia científica debe ser el respaldo precisamente de la consolidación de principios morales y su traslado al ámbito del derecho. Después, en la mesa de embarazo en la adolescencia, nos presentaron datos muy interesantes, como fue la doctora Rafaela Esquiavón, respecto del alto índice de embarazos en adolescentes. Y creemos que es alarmante el aumento de embarazos entre las jóvenes y la causa no es solo el resultado de la falta de información o sobre los medios de planificación, sino que también creemos que se requiere un cambio cultural sobre la concepción de la maternidad en nuestro entorno y en distintos contextos. Es decir, que las mujeres, sobre todo las adolescentes, dejemos de concebir a la maternidad como la única manera de reconocimiento para ser mujer, sino que también empecemos a reconocer otras formas para ser mujer. Después, en la mesa del aborto, otra cuestión muy importante, perdón, antes de continuar a la mesa del aborto en embarazo en adolescencia, son los datos que nos dio también la doctora Eunice Rendón respecto de cómo también el empoderamiento de ciertas mujeres en el contexto colombiano o el acceso a educación ha ocasionado también violencia por parte de las parejas de estas mujeres. Entonces creo que también es importante generar políticas públicas no solamente de enseñanza o de empoderamiento de las mujeres, sino que también se midan los factores de riesgo de estas mujeres que están siendo empoderadas para poder elaborar políticas públicas que proteja precisamente este empoderamiento, es decir, evitar la violencia que pueden sufrir por otras personas en la misma sociedad por este acceso a la enseñanza y a la distinta información disponible sobre la reproducción. Después, en la mesa de aborto, pudimos percibir que los cambios legislativos que se generaron a través precisamente de las reformas que sufrió el Código Penal y la Ley Local de Salud en el Distrito Federal, también ocasionó diversos cambios en algunas constituciones de varios estados de la República, donde se protegió la vida desde la concepción y existe una muy cuestionable actitud de los funcionarios públicos que no aceptan también la práctica del aborto cuando es permitido en algunos casos de excepción, aun cuando la ley permiten el DF por distintas causas, pero en otros estados también hay varias excepciones. Y en muchos de los casos se han
puesto en peligro la vida y la salud de las mujeres, puesto que impiden precisamente ejercer el derecho de las mujeres que tienen sobre su reproducción y decidir sobre su cuerpo. Hasta el momento, quienes han tomado cartas en el asunto, como lo hemos visto, han sido organizaciones no gubernamentales. Lo tuvimos aquí representado, lo tenemos representado a través de GIRE, a través de las Libres y muchas otras organizaciones que han estado aquí presentes con nosotras, y el gobierno no ha tomado la responsabilidad que le corresponde. Entonces somos las actores sociales las que hemos estado empujando medidas para que el Estado cumpla con sus deberes de proteger los derechos reproductivos y evitar que las mujeres en algunos estados sean acusadas e incluso encarceladas por ejercer sus derechos reproductivos. Después, esta mañana tuvimos 2 conferencias magistrales por parte de la doctora Sara Chan y el doctor Fernando Segers, que no lo veo por aquí. Allá está, doctor. Y creemos, a mí me pareció también sumamente relevante, doctor, el uso precisamente de la terminología que ustedes están utilizando, trabajando y reformulando, como una medida también para proteger el acceso a las mujeres, sobre todo, pero en general a todos, a las técnicas de reproducción asistida, puesto que estos conceptos que han utilizado respecto de considerar a la infertilidad como una discapacidad como parámetro para el acceso a estas técnicas creo que es muy importante, puesto que para muchas mujeres no tener acceso es una discapacidad y no la propia infertilidad en sí misma. Y con esta conferencia magistral del doctor Segers damos cuenta otra vez de la importancia que es tener los argumentos científicos y biológicos y que los científicos biólogos estén involucrados en precisamente la elaboración de estos conceptos y el asesoramiento de los tomadores de decisiones judiciales para el alcance de derechos y ponderación de derechos, como bien lo dijo el doctor Segers. La doctora Sara Chan nos mostró también cómo en sociedades donde se tiene una legislación compleja y específica para las técnicas de reproducción asistida o tecnologías de reproducción asistida, además de investigación con embriones y ahora transferencia mitocondrial, existen todavía prejuicios en la sociedad y también dogmas para los cuales se tienen ciertas posturas que no están basadas precisamente en lo que nos puede dar hoy en día la tecnología, el avance de la tecnología. Y como ella bien lo dijo al final, el Reino Unido se convierte otra vez en un ejemplo paradigmático de cómo a través de las consultas públicas y de la invitación que hacen de expertos científicos para que expliquen los procesos mediante los cuales podemos tener acceso a nuevas maneras de reproducción, se pueden adoptar mejores soluciones para casos concretos. Pero aquí nos muestra todavía la complejidad que existe para la regulación de las tecnologías de reproducción asistida, inclusive en aquellos países donde se tiene más acceso a información. Y bueno, tenemos la mesa también respecto de reproducción asistida, que me llamó mucho la atención lo que nos dice la doctora Lourdes Mota cuando nos habla precisamente de la gran preocupación respecto a la falta de supervisión que tenemos hoy en día, monitoreo y vigilancia de las clínicas de reproducción asistida que tenemos hoy en día en nuestro país. No sabemos si realmente están llevando a cabo los mejores procedimientos para poder garantizar una reproducción asistida eficiente. Y creo que también aquí está muy conectado con el doctor Segers, que ha estado involucrado precisamente en la Red Latinoamericana de Reproducción Asistida, que creo que es el organismo que nos puede, y otra vez sigue siendo una asociación civil la que nos da las herramientas, que nos empodera en cuestión de información respecto a la reproducción asistida. Ahí nosotros podemos encontrar lineamientos por los cuales podemos otorgar consentimiento para ciertas actividades respecto de nuestra reproducción asistida. Y también es importante revisar esta página, puesto que nos dice también, nos da un índice de las clínicas que han sido certificadas a nivel latinoamericano para poder acceder de manera segura y confiable a las técnicas de reproducción asistida. Bueno, quiero cerrar las conclusiones señalando algo que la doctora Brenna no dijo abiertamente, pero si remontamos un poquito a la promoción turística que hacen en nuestro país respecto a que Tabasco es un Edén, pues sí,
Tabasco es un NODEM para el turismo médico reproductivo. De hecho, es el lugar donde ya otro colega de nosotros, colega nuestro, el doctor Álvarez Díaz, ha demostrado que el acceso a las tecnologías de reproducción asistida de manera irregular se lleva mayormente en este estado, por el acceso que se tiene a personas de otros países. Y esto es paradójico, porque por un lado tenemos que hay falta de regulación y por tanto hay una explotación de clínicas de reproducción asistida privadas, pero por el otro lado, donde se tiene regulación, como es en el estado de Tabasco, las normativas o los enunciados normativos que se tienen son poco claros, contradictorios y resultan aberrantes, por tanto inoperantes. Realmente, donde se tiene legislación, se pueden hacer muchas cosas y donde no, también. Y creo que es importante la distinción que hace la doctora Brena sobre maternidad subrogada, gestación subrogada y útero subrogado, porque nos puede llevar a nuevas tecnologías de reproducción asistida como son la ectogénesis, que no fue tema de este simposio, pero sería oportuno tener también precisamente estos debates públicos para poder estar previendo y con discursos del ámbito científico, no discursos sino evidencia científica y el análisis ético y legal, podemos ver la complejidad y la realidad que nos presenta, como lo dijo al inicio la maestra Alma Beltrán y Puga. Estos son casos de la vida real. Esto lo tenemos hoy en día y creo que por eso es importante este foro. Con esto termino mi intervención y la maestra Rebeca Ramos. Gracias. Bueno, como conclusiones generales a lo que llegamos, en primer lugar, y creo que no sobra decirlo, señalar que los derechos reproductivos son derechos humanos. Y con esto implica una serie de obligaciones en términos de obligaciones por parte del Estado, aunque haya sectores de la sociedad, sectores del personal médico que no aceptan y reconocen el carácter de derechos humanos, ni siquiera de derechos reproductivos, estos derechos. Es importante señalarlo y quedó, me parece, bastante claro después de estos 2 días en donde analizamos desde el marco de los derechos humanos cuáles son las implicaciones y las obligaciones que se tienen en estos temas específicos que ya señalaba María Jesús. En este sentido, otra de las conclusiones a las que hemos llegado es que el contenido de estos derechos reproductivos se ha ido enriqueciendo en los últimos años de una perspectiva desde el control de la natalidad, como inicio como antecedente histórico. Después pasamos a las posiciones en donde se exigía el acceso a aborto legal y seguro para las mujeres, a un derecho de protección de la salud durante el embarazo, el posparto, todo lo que significó en términos de la llamada revolución sexual, el acceso a los anticonceptivos y toda esta investigación científica que se dio para llegar a estos métodos. Los cambios de roles de aceptación de conductas y de relaciones entre personas del mismo sexo, cómo hay esta vinculación que muchas veces se da entre derechos reproductivos y derechos sexuales y el ejercicio libre de la sexualidad aunado con el acceso a anticonceptivos, para llegar en estas épocas, aunque todo esto que hablo como antecedente no es que se haya llegado y que tengamos un acceso efectivo a todos estos temas, pero para llegar a estos tiempos, a toda la complejidad y todo el estudio que nos dan las técnicas de reproducción asistidas, tales como la maternidad subrogada, el caso de técnicas de 3 progenitores, un abanico muy amplio de temas a abordar desde el ámbito de los derechos reproductivos, y en este sentido, pues la importancia que el conocimiento científico tiene para regular estos temas. No podemos, en pleno siglo XXI y en un ámbito de protección de los derechos humanos, regular desde las ideologías personales ni religiosas. Aquí también es muy importante señalar cómo se tiene que tener una perspectiva laica, alejada de los dogmas religiosos que intentan imponer a la sociedad una sola manera de ver la vida y de entender la sexualidad, de entender la reproducción.
Además, otra de las conclusiones que van muy de la mano de lo primero que comentaba respecto a los derechos reproductivos como derechos humanos es que efectivamente estos derechos están vinculados con la agenda de derechos humanos, la perspectiva de género y los aportes teóricos que el feminismo ha dado a los estudios legales. Por lo que es muy importante que en el marco de la reforma constitucional en materia de derechos humanos que tuvimos en México hace ya casi 4 años, pues se ejerza de manera efectiva este control de constitucionalidad convencional, ver de qué manera las normas internas se van a interpretar y se van a aplicar de conformidad con lo que señalan las normas internacionales, pero también las decisiones de cortes internacionales, y en este sentido creo que quedó muy clara la importancia que tuvo en el año 2012 la sentencia de la Corte Interamericana en el caso Artavia Murillo contra Costa Rica, porque da todo un ámbito de aplicación, interpreta disposiciones legislativas, disposiciones convencionales que no estaban del todo claro para avanzar en la agenda de los derechos reproductivos y posicionar a las mujeres como verdaderas sujetas de derechos. Entonces, y por último, pues señalar y recalcar la importancia que tienen estos foros en donde tuvimos la oportunidad en este espacio académico como lo es el Instituto de Investigaciones Jurídicas, tanto una institución académica como una de reflexión multidisciplinaria como lo es el Colegio de Bioética y organizaciones de la sociedad civil como lo es GIRE, pues nos sentemos, discutamos y difundamos estos temas que son tan importantes y cuya difusión es tan necesaria en nuestro país. De todo esto nos queda claro que cada sector de la sociedad tiene sus propios deberes y responsabilidades. Se ha invocado mucho el deber y la obligación del Estado de crear políticas públicas en cada uno de los temas que se han mencionado para resolver y atender los derechos reproductivos de los y las mexicanos. Me he reído porque el doctor Seger me decía que por qué siempre hablamos en el los y las. Es un buen modo de incluir hombres y mujeres en estos temas de derechos reproductivos, y creo que el Instituto de Investigaciones Jurídicas, GIRE y el Colegio de Bioética han cumplido con su función, que es la de informar, la de difundir el pensamiento laico, republicano, democrático, que debe de permear en todos estos temas y así expresarlo a ustedes, y espero que hayan quedado enriquecido con todos los comentarios y los casos que se han presentado. Nosotros como ponentes hemos quedado muy enriquecidos al ver la presencia de ustedes, al oír sus preguntas, y creo que todos hemos ganado. Muchas gracias.